de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. El día viernes estuvimos meditando la palabra del Señor bajo el tema: mis enemigos no cruzarán al otro lado. Ese fue el tema que estuvimos meditando. Y la cita en la que estuvimos desarrollando la enseñanza fue en Éxodo 14, donde la Escritura nos habla del paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo. En un momento los israelitas temieron, creyeron que los enemigos que los oprimieron por más de 400 años nuevamente los esclavizarían y su libertad finalizaría. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que ellos iban a cruzar al otro lado libres, que los enemigos que los habían estado oprimiendo no cruzarían con ellos. Y de eso nos habló el Señor, que no vamos a cruzar al 2025 con los enemigos que nos estuvieron oprimiendo en este año y aún que han venido de años atrás oprimiéndonos. Amén. De eso nos hablaba el Señor. Esos enemigos no van a cruzar. Esos enemigos espirituales que a muchos les han hecho daño y que, como le sucedió al pueblo de Israel, el Señor permitió que llegaran hasta el límite. Muchos han dicho: pero ¿por qué si ya el año se está terminando yo no vi cumplido lo que el Señor me prometió? El hecho de que hayan llegado hasta donde tú estás, hasta la fecha en la que nos encontramos, no quiere decir que van a pasar. Y tú tienes que creerlo. El pueblo en un momento temió, pero ellos no sabían lo que Dios iba a hacer. Dios iba a hacer un milagro. Y un milagro como ese no lo encuentra usted en la Biblia. Usted no lo va a encontrar. En la Biblia hay muchos milagros, pero de los milagros del Antiguo Testamento, de los más sobresalientes está
el que el mar se hubiese abierto. Amén. Así que usted no tiene que tener temor. Amén. Usted tiene que confiar que lo que el Señor prometió para este año, usted lo recibirá. ¿Cuántos lo creen? La escritura que hemos leído, el versículo 35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Amén. Presta la atención, porque la escritura es muy clara. Dice que aquel mismo día, estamos acá, presta la atención. Dice que aquel día, llegada la noche, el Señor le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. En aquella misma noche, Él lo pudo haber aplazado. Él pudo haber tomado la decisión de quedarse en el lugar donde se encontraba, de amanecer, y al día siguiente, muy temprano, muy de mañana, hubiesen podido haber hecho la travesía. Pero nota el tiempo en el que el Señor decide cruzar al otro lado. Estamos acá. Para los que han tenido la oportunidad, siquiera de ir aquí a Tierra Bomba, es Tierra Bomba la que está ahí frente a Castillo Grande. Es Tierra Bomba, ¿verdad? Los que han tenido la oportunidad. Y los que han ido un poquito más lejos, saben que las lanchas, por lo regular, desde que son las 2, 3 de la tarde, ya están recogiendo la gente, porque la marea sube, ¿verdad? Y las olas son mucho más altas. La navegación se hace un poco más que peligrosa. ¿Sí está usted acá? La navegación se hace un poco más peligrosa. Y en la noche, usted sabe, la oscuridad. Y en el mundo espiritual, para que usted lo entienda, en el mundo espiritual suceden cosas en la noche que no suceden en el día. Aunque usted no lo entienda, usted no lo crea, pero eso es así. Y de eso hablaremos en otro momento. Pero ese fue el tiempo en el que el Señor determinó que los discípulos y Él cruzarían al otro lado. Estamos aquí. A lo mejor las condiciones en el mundo natural no parezcan las mejores. Usted dirá: no hay forma. El tiempo no es el mejor, no es el adecuado, no es el mejor momento. Pero nota quién había tomado la decisión. Fue el Señor quien dijo: pasemos al otro lado. Estamos acá. Y ese pasemos al otro lado es algo muy profundo, a lo que usted tiene que prestarle mucha atención, a lo que usted tiene que darle lugar en su corazón. Porque nota que la determinación del Señor era pasar al otro lado. Ahora, ¿estás tú de acuerdo con el Señor? Porque los discípulos estuvieron de acuerdo con Él. No sé si a algunos de ellos no le hubiese parecido, no hubiesen estado de acuerdo, pero se subieron a la barca con Él y emprendieron el recorrido. Ellos están en la barca, pero mientras ellos están navegando, comienza ¿qué? El viento a soplar. Y entonces una tempestad, una tormenta
se comienza a formar. Las olas, dice la Escritura, que comenzaron a llenar el barco o la embarcación o la barca. Dice que el agua comenzó a entrar en la barca. Y entonces ellos comenzaron a temer. ¿Estamos acá? Comenzaron a creer que ellos se ahogarían, porque las olas comenzaron a entrar en la barca. Presta la atención. El de la idea fue el Señor de pasar al otro lado. Y cuando Él sube a la barca, la decisión que Él toma era ir a descansar. Él se fue a dormir. Los discípulos, parece que ninguno de ellos habían estado, ¿qué? Durmiendo. Estamos acá. Presta la atención a esto. Presta la atención. El Señor estaba tan convencido que iba a llegar al otro lado, que no se detuvo a mirar todo lo que en la atmósfera estaba aconteciendo. Mientras que los discípulos estaban viendo con sus ojos naturales, el Señor estaba viendo con sus ojos, ¿qué? Sí, estamos acá. Presta la atención, porque aquí está la diferencia. Están los que están viendo con sus ojos espirituales, pero también están los que están viendo con sus ojos naturales. Están los que no han perdido de vista lo que el Señor dijo que estaba haciendo, lo que haría. Y están los que ya hace tiempo lo perdieron de vista. El Señor sabía que Él iba a llegar al otro lado. Por eso tomó la decisión de ¿qué? ¿De irse a qué? A recostar. Escucha, el Señor estaba durmiendo físicamente, pero su espíritu estaba velando. Su espíritu descansaba en saber que del otro lado Él iba a continuar lo que ya de este lado Él había estado haciendo. Si estamos acá, porque nota que el Señor había estado atendiendo a una multitud. Él la había despedido. Él se hubiese podido quedar, porque allí donde estaba la multitud había necesidad. Pero Él sabía que del otro lado también lo estaban, ¿qué? Necesitando. Si estamos acá, presta la atención. Él sube a la barca, Él se va a descansar, pero sus discípulos dicen no estamos como para, estamos acá, no estamos como para ignorar lo que está pasando. No estamos como para perder de vista lo que está sucediendo. Ellos estaban viendo lo que no tenían que ver. Ellos habían dejado de ver lo que el Señor había dicho y ahora estaban viendo lo que en el mundo natural estaba pasando. Si estamos acá. Muchos ya dejaron de ver lo que el Señor nos dijo hace más de un año. Bueno, casi un año. El Señor nos dijo que este era un año de puertas abiertas. Y eso fue lo que le sucedió a Israel cuando llegaron al mar. Ellos veían naturalmente. Lo que ellos estaban viendo frente a ellos era el mar. Pero en el mundo espiritual ya el mar se había abierto. Sin embargo, ellos no lo habían notado. El Señor ya había visto que esa tormenta se había formado, pero así como la había visto que esa tormenta había desaparecido. Él sabía cómo iban a terminar las cosas. Si estamos acá. El problema de muchos es que se les olvida lo que el Señor les prometió y piensan que las cosas van a terminar distinto a como Él lo prometió. Si estamos acá. Cuando tú pierdes de vista lo que el Señor ya dijo y comienzas a dudar, entonces te vas a llenar de temor. Y lo que vas a creer es que las cosas van a terminar distintas como el Señor te las
yo no he cometido el error. Se lo compartía el viernes pasado, no este viernes que pasó, que muchos suelen cometer. Me gustó la determinación de Josué cuando vio que el día avanzaba y aún no había tenido la victoria total sobre los amorreos. Y como veía que el día se acababa, entonces hizo lo que a pocos les gusta hacer. Tomó la decisión de hacer una oración y de decirle al sol: detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Que eso se los expliqué acá. Realmente quien se detuvo fue la tierra, pero él lo escribió como lo percibió, porque así es que está en la escritura. Usted en la escritura no va a encontrar error. Usted va a encontrar que como la persona lo percibe, así lo transmite. ¿Sí estamos acá? Y el hombre no tuvo temor. El hombre dijo: yo quiero mi victoria total. Yo no voy a permitir que este día se acabe, porque en este día fue que Dios me prometió la victoria y yo todavía no la tengo en su totalidad. Así que si el día se tiene que detener, yo haré lo que a mí me toca hacer para que el día se detenga. El Señor prometió que ellos estarían, ¿qué? Del otro lado. Del otro lado. Por eso se fue a descansar. Si estamos acá. Por eso es que muchos podemos dormir tranquilos, confiados. Mire, yo le doy la gloria al Señor. Y lo he dicho muchas veces acá. Y trato de ser muy cuidadoso con esto. Pero a veces escucho que personas que están viviendo cosas que uno las compara con las que uno está viviendo. Y uno dice: yo en su lugar estaría. Y yo le digo una cosa: si algo me ha ayudado el Señor es a tener paz en medio de cualquier circunstancia, a saber descansar en Él. A mí lo único que me quita el sueño es el Espíritu del Señor para estar con Él. Pero cuando el Espíritu del Señor, escucha bien, no me quita el sueño, yo no tengo preocupación que me haga perder la paz. El Señor se fue a descansar, sabiendo que al otro lado Él llegaría. Los discípulos comenzaron a notar lo que estaba pasando y teniendo al Señor con Él. Estamos acá. Presta la atención. Teniendo al Señor con Él, no solo comenzaron a dudar, sino que les comenzó a fallar la fe. Comenzaron a temer, la fe le comenzó a faltar. Tenían una promesa, iban a llegar al otro lado. Pero ahora estaban, ¿qué? Temiendo, porque una tormenta se había levantado, porque las olas estaban por encima de la barca y el agua los estaba inundando. Usted se pone a mirar y usted dice: están sucediendo cosas que yo no me las esperaba, que yo no me las imaginaba, que yo no creía que me iban a pasar. Yo no pensé que esta tormenta, antes de llegar, se iba a levantar. Ahora, ¿de dónde venían ellos? Ellos venían de hacer la obra. Ellos venían de despedir una multitud. Ellos venían de ver la gloria. Pero también es cierto que lo que les esperaba a ellos era que un endemoniado, un hombre que tenía una legión, un hombre que tenía más de 6,000 demonios dentro de él. El viernes les decía que muy probablemente esta es una de las escrituras que estaré compartiendo.
el viernes 27 en la fiesta de las Buenas Nuevas. Este hombre estaba ¿qué? Tomado por el diablo. Y en el mundo espiritual, los demonios suelen percibir. ¿No cree usted que en el mundo espiritual suele pasar como sucede solo o como sucede en el mundo natural? Los demonios también tienen sus sentidos y ellos logran percibir. Por eso cuando Jesús desciende de la barca y pisa la región de los Gadarenos, el endemoniado de donde estaba vino hasta donde Jesús se encontraba. No fue el endemoniado, fueron los demonios quienes lo trajeron hasta donde Jesús estaba. Escucha, estamos hablando de una región. Estamos hablando de una región. Pero antes de llegar allá, continuemos donde estábamos. Los demonios que estaban allá percibieron lo que estaba por suceder y se comenzaron ¿qué? A mover. Comenzaron a operar de tal manera que tanto los discípulos se desenfocaran, se desanimaran, dudaran, perdieran la fe. Y aún, porque el diablo es atrevido, hasta el mismo Señor se atrevió a atacar, porque el ataque allí no fue solamente contra los discípulos. El ataque fue contra toda la barca, aún donde estaba el Señor. Estamos acá. Así que usted no puede perder de vista. Usted tiene que creer que aunque tenga al Señor y el enemigo lo ataque, porque el enemigo lo puede atacar, no quiere decir que porque lo atacó, sencillamente ya él logró su objetivo. El objetivo del enemigo no era tanto contra el Señor, sino contra sus discípulos. Pero al atacar la barca donde iba el Señor, el ataque también estaba dirigido contra el Señor, porque los discípulos eran los que posteriormente harían la obra del Señor. No sé si me estoy haciendo entender. Así que cuando los demonios percibieron que Jesús venía hacia la región de los Gadarenos, provocaron que se levantara aquella tormenta. No lo pudieron impedir, porque cuando los discípulos temieron, despertaron al Señor. Y aquí es donde viene lo que el Espíritu en esta mañana nos quiere ministrar. ¿Estamos acá? ¿Qué fue lo que hizo el Señor frente a la tormenta que se había levantado? ¿Qué fue lo que le ordenó al viento? ¿Qué fue lo que el Señor, dice la Escritura, que hizo? Dice que reprendió. Estamos acá. Presta la atención. Porque cuando no hay discernimiento, se piensa que todo lo que está aconteciendo es algo que es propiamente de lo natural. Pero el Señor no tomó aquello que estaba aconteciendo como un evento natural, como que era una mera lluvia, como que era un mero viento. Él entendió que lo que estaba dentro del viento era la obra de Satanás. Sí, estamos acá. Por eso la Escritura dice que Él reprendió. Y usted tiene que saber en qué momento usted tiene que reprender. Sí, estamos acá. Usted tiene que discernir en qué momento usted tiene que reprender. Porque si usted no discierne, usted va a dejar que el enemigo siga operando, siga atacando, siga trabajando contra usted, contra su casa, contra su familia, contra todo lo que usted haga. Y él sencillamente va a avanzar y va a prevalecer. Si usted no lo discierne. Amén. El Señor, ¿qué fue lo que hizo? Dice la Escritura que reprendió. Y cuando reprendió, cuando le dijo al viento, calla, enmudece, dice la Escritura que no solamente cayó. Porque nota, no solamente el viento estaba soplando, era un viento que se sentía.
sino que era un viento que parece que producía que un sonido. ¿Sí me hago entender? Nota, hay cosas que no solamente tú las vas a sentir de una manera que te van a tratar de atemorizar, que te van a tratar de paralizar, que te van a tratar de detener, de desviar. Hay cosas que el enemigo va a hacer que tú escuches, que se escuchen fuerte, que te hagan creer que lo que te está diciendo esa voz es lo que finalmente se cumplirá. Y el Señor le dice: calla, enmudece. Le ordenó al viento que se callara. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Qué es lo que le está hablando a tu oído en este momento? ¿Qué es lo que tu oído está escuchando? ¿Qué es lo que tú en este momento estás escuchando que te está deteniendo, que te está haciendo temer, que te está haciendo dudar? Porque los discípulos temieron. Cuando el Señor despierta, le dice que por qué dudaron. Le preguntó: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? En otras palabras, si ya yo te dije que íbamos a pasar al otro lado, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué no puedes creer? Si ya yo te dije que vas a llegar al otro lado. No fue que se levantó la tormenta, fue que el viento comenzó a soplar, fue que el viento comenzó a emitir un sonido, y lo que mis oídos escucharon me hicieron temer, me hicieron dudar. Cosas que muchas veces el enemigo provoca para que cuando tú las escuches te desanimes, te detengas, no quieras continuar. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Despertaron al Señor. Ellos fueron hasta donde el Señor se encontraba. Me recuerda a la enseñanza que nos da Jesús en Lucas 11, donde habla de aquel amigo que va donde su amigo para que le preste, porque un amigo de él había venido de camino y no tenía que darle. Y dice la Escritura que por su importunidad no solamente le dará lo que le pida, sino todo lo que necesite. Ellos acudieron al Señor y lo que le pidieron al Señor: Señor, sálvanos, socórrenos, el Señor se los concedió. Pero una vez ellos ven que el mar entra en aquella bonanza, la Escritura que temieron y se preguntaron: ¿quién es este hombre que aún hasta los vientos le obedece? Si estamos acá. Es verdad que la naturaleza le obedece, porque la naturaleza obedece al Señor. Pero estamos observando que aquí había una fuerza espiritual del mal que estaba operando. Cuando ellos llegan a la región de los Gadarenos, entonces la Escritura relata que un endemoniado vino hasta donde Jesús estaba. Y los demonios son los que comienzan a hablar, no es el endemoniado, no es el gadareno como tal. Estamos acá, preste la atención a esto. Son los demonios los que le comienzan a hablar. Son los demonios los que le comienzan a decir: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué has venido? Aún no ha llegado nuestro tiempo. Entonces el Señor, dice la Escritura, que le preguntó al demonio: ¿cómo te llamas? Y el demonio le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de él. Cuando ellos notaron que el Señor los iba a echar fuera, entonces le pidieron al Señor que les permitiera entrar en un hato de cerdo que paseaba por aquel lugar. Lo que el Señor finalmente le termina, ¿qué? Concediendo.
Cuando el hato de cerdo entra, los demonios entran en aquel hato de cerdo, la Escritura registra que los cerdos se fueron por un despeñadero y se ahogaron. ¿En dónde? ¿Y se ahogaron en dónde? ¿En dónde se ahogaron? En el mar. Donde el enemigo quiso ahogar a quienes. Donde el enemigo quiso ahogar a quienes. A los discípulos. Si estamos acá, presta la atención a esto. Donde el enemigo quiso ahogar a los discípulos, allí terminaron siendo ahogados quienes. Los demonios. Usted tiene que entender que el enemigo lo que quiere es que usted tome el lugar que le corresponde a él. El enemigo sabía que quien estaba para ser ahogado era él. Y en lugar de él quedarse quieto, él estuvo provocando que se cumplieran los discípulos lo que le iba a acontecer a él. Hay cosas que a ti no te van a pasar. Escúchalo, hay cosas que a ti no te van a suceder. Pero el enemigo trabaja para que tú creas que esas cosas sí te van a pasar. El enemigo trabaja para que tú temas que no vas a salir de la dificultad en la que estás. Trabaja para que temas que no te vas a sanar de la enfermedad. Trabaja para que creas que no vas a salir de la crisis financiera. Esa es la manera de trabajar del enemigo. Los cerdos, dice la Escritura, que eran animales considerados inmundos en la ley. La región de Gadara era una región donde se criaban cerdos. Usted puede seguirme acá. Esa es una de las razones por las que se cree que en aquella región había tanto demonio. Porque era una región que había ido de frente contra la ley de Dios. Estamos acá. Escucha, a veces la gente no le quiere prestar atención a estas cosas. Un endemoniado, la Biblia no registra en otra escritura, en otro pasaje, que una persona hubiese tenido tanto demonio, pero lo registra en una región donde criaban cerdos. Estamos acá. Por eso donde hay desobediencia, donde se va de frente en contra de lo que dice la palabra de Dios, allí se le está dando lugar, como usted no tiene idea, a la actividad demoníaca. Ahí se le está dando lugar a los demonios como usted no se lo logra imaginar. Lo que registra la Biblia que sucedía con este endemoniado, poco lo registra con otro tipo de endemoniado. Una fuerza descomunal. Un hombre que rompía cadenas. ¿Usted sabe lo que es eso? Alguien con su cuerpo, porque no era la fuerza de la persona, era la fuerza del demonio, pero utilizando el cuerpo de la persona. Y para que un demonio utilice el cuerpo, yo me acuerdo que cuando nosotros comenzamos a ministrar liberación acá, aquí hay un hijo, no voy a dar detalles, que lo cogía una jovencita flaquitica con el bracito y lo hacía así. ¡Hui! ¡Jua! Lo ponía donde ella quería. Yo ahí entendí, yo dije, wow, estamos enfrentando al mismo diablo. Vea, eso lo cogía, te lo estoy diciendo, eso daba risa, aunque no me podía reír. Eso lo cogía así, uy, lo ponía aquí. Ya usted vio, lo llevaba así. Yo decía, wow, pero... y era una mujer, una flaquitica, los bracitos sencillitos. Era dos. Imagina, yo no me acuerdo bien, pero era una cosa tremenda. Y wow, los demonios tienen una fuerza tremenda. Tienen una fuerza tremenda. Los demonios salen del endemoniado. Están ahogados. Y ahora el hombre está ¿qué? En su sano juicio. Escucha.
6,000 demonios. Cada uno de esos demonios tenía una función. Así que ese hombre estaba imposibilitado de todo lo bueno que usted se puede imaginar en esta vida. Ese hombre estaba cautivo de la enfermedad. Ese hombre no iba a tener casa, no iba a tener familia, no iba a tener paz, no iba a tener prosperidad, no iba a tener nada en esta vida, porque cada uno de esos demonios estaba para oprimirlo y no dejarlo avanzar. Así que cuando el endemoniado está libre, escuche bien, el endemoniado está libre, y los hombres de aquella región vieron al hombre, lo reconocieron, supieron que era el endemoniado y que ahora estaba en su juicio cabal. En lugar de haberle dado gloria a Dios y decirle al Señor, entra y predica en toda la región, lo que hicieron fue que al Señor lo expulsaron. Y aquel hombre quería venir detrás del Señor, quería seguirlo, quería irse con él. Este hombre tuvo gratitud en su corazón, pero el Señor, dice la Escritura, que no se lo permitió, sino que dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y la Escritura registra que este hombre se fue por todo Decápolis. Decápolis es una región comprendida por 10 ciudades. Y se cree que este hombre fue el que predicó el evangelio en toda aquella región y fue el que hizo que mucha gente se convirtiera al Señor. Pero el punto está, todo esto te lo he predicado para decirte solamente dos cosas. Número uno, que el Señor dice, ese mismo día, el Señor dijo, pasemos al otro lado. Yo no sé qué estés viviendo tú en esta mañana. No sé con qué dificultad, no sé con qué problema, no sé cómo hayas llegado. Pero yo estoy convencido que yo no voy a terminar el año como lo estoy viviendo en esta hora. Yo no sé cómo estés tú. Si tú me lo preguntas a mí, yo también estoy librando una batalla. La estoy librando. Pero el Señor me dijo en esta mañana, reprende. Estamos acá. Eso es lo segundo que te tengo que decir. El Señor dijo, pasemos al otro lado. Pero para poder llegar al otro lado, el Señor tuvo que hacer algo. Tuvo que reprender lo que le iba a impedir que llegaran hasta donde Él había dicho que iban a ¿qué? A llegar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hay enemigos que no van a celebrar tu victoria. Olvídate. Los enemigos nunca van a celebrar tu victoria. Es todo lo contrario. Ellos se van a levantar para que tú no la obtengas. Ellos son tus enemigos. Y esos enemigos espirituales que están resueltos a no dejarte llegar, que están resueltos a no dejar que tú llegues a donde Dios te quiere llevar, porque sabe lo que va a provocar tu llegada a ese lugar. Estamos acá. Sabe lo que va a provocar tu llegada a este nuevo año. No sé si me hago entender. Alguien tiene que entender que su llegada al nuevo año va a provocar algo que al mundo espiritual lo va a trastornar. El Señor me dijo que nuestra llegada al otro año va a provocar en el mundo espiritual trastorno. Nuestra llegada, escúchalo bien, nuestra llegada al otro año va a provocar en el mundo espiritual una revolución. Yo te estoy predicando emoción, por eso usted me ha visto calmado. Sí, usted me ha visto calmado porque no quiero que la gente me vaya a confundir. No es emoción, no es para tocar tus emociones, escúchamelo bien.
es que tú reposadamente recibas lo que el Espíritu nos está hablando. El Señor me dijo, vamos a cruzar al otro lado. Me dijo, no permitas que lo que sucede, escúchalo bien, yo hay cosas que no hablo acá y que usted no me va a escuchar hablándolas. Pero como yo sé que los radares, ustedes saben, ¿verdad? Pero el enemigo, celebramos las fiestas de las buenas nuevas el año pasado y a los 2 días lanzó el ataque. Eso fue así, un ataque del diablo terrible, como para que dudáramos. Y luego comenzamos el año y nos tocó vivir una prueba que a la vez, esto hay que saberlo tomar, porque cuando uno no sabe lidiar con los propósitos, con la voluntad de Dios, entonces uno, en lugar de ser agradecido, puede mostrar una postura contraria. Así que se viene lo de la vieja, ella parte con el Señor, y fue algo que de alguna manera pudo haberme movido, pero el Señor me fortaleció. Él me permitió fortalecerme en Él. Y Él me dijo, no te quedes quieto. Escúchalo bien. Me dijo hoy en la mañana, reprende. Escucha que te estoy hablando cosas que Dios le habla a mi corazón. Me dijo, pasemos al otro lado. Me dijo, del otro lado vas a encontrar lo que no encontraste de este lado. De este lado el Señor había dejado multitudes, pero de aquel lado iba por uno solo, que se convertiría en el que se ganaría 10 ciudades enteras para el Señor. Escucha, el otro año será un año donde nos ganaremos gente que tú no te alcanzas a imaginar. El Señor dejó una multitud, escucha, dejó una multitud, pero se fue a ganarse a uno. Pero miremos quién fue ese uno que se ganó el Señor. El Señor acá estaba sanando, estaba liberando, estaba haciendo milagros, pero allá fue a liberar a uno. Y ese uno, escucha bien, fue el motivo por el que Satanás levantó aquella tormenta para que Jesús y sus discípulos no llegaran a donde el Señor dijo que iban a llegar. Y el Señor me dijo, te vas a ganar gente que tú nunca te imaginaste ganarte. Vas a congregar gente que nunca te imaginaste congregar. Vas a ver cosas que nunca imaginaste que ibas a ver. Y ahora, cuando estaba allá en la oficina, que me venía para acá, me habló del Salmo 25 y del Salmo 125. No me digas que me habló, porque no te lo voy a decir todavía. Son cosas que no las busques en la Biblia, porque seguramente no vas a buscar un sustento bíblico, pero búscalas en el Espíritu. Me habló del Salmo 25 y del Salmo 125. El año que viene es el 2025. Así que yo no vine a emocionarte. Yo vine a decirte que el Señor me dijo, pasemos al otro lado. Me dijo, ya, lo del 2024, finales del 2023 y lo que pasó en el 2024 se quedó en el 2024. Ahora viene el 2025. Ahora viene algo nuevo, viene un nuevo tiempo, una nueva temporada. Así que no le tenga miedo al diablo, levántese con la autoridad que el Señor le ha dado. Discierna en el mundo espiritual. El diablo no es su amigo, el diablo es el que no lo quiere ver bien, el diablo es el que no lo quiere ver en paz. El diablo es el que no quiere que usted termine un año lleno de gozo, lleno de alegría, en unidad con su familia. Él es el que no lo quiere. Levántese a reprenderlo.
Levántese a hacerle la guerra. Levántese a desautorizarlo. Levántese a echarlo fuera. Levántese. El año 2025 es el año donde vamos a ver al enfermo sanarse, al cautivo liberarse, al endeudarse pagar las deudas, al que no tiene casa recibir su casa. Alguien tiene que darle la gloria a Dios. El año 2025 es el año donde vas a dejar de no tener a tener. Vas a dejar de estar sentado a pasar a servirle a Dios. Alguien tiene que darle la gloria a Dios. Así que no le tengas miedo a lo que el enemigo en el mundo natural está levantando. Disciérnelo. Discierne. Lo que acontezca en el mundo natural es solo para que tú tengas temor, para que tengas miedo. Pero el Señor te dijo, vas a llegar al otro lado. Y lo que yo voy a hacer contigo es algo que nunca te habías imaginado. Dale el aplauso al Señor.